James Corden, para muchos, es la viva imagen de la frase: nunca conozcas a tus ídolos. Durante años fue visto como ese comediante encantador que irradiaba gratitud, humor y simpatía, el tipo de celebridad que parecía no haber olvidado sus raíces y que disfrutaba de su éxito con los pies en la tierra. Saltó a la fama por su carisma y talento, convirtiéndose más tarde en uno de los presentadores más queridos de la televisión nocturna estadounidense. Pero detrás de esa sonrisa permanente y de su aparente humildad, había una persona muy distinta. Con el tiempo, su imagen pública se fue resquebrajando, dejando al descubierto un carácter egocéntrico, temperamental y arrogante que terminaría por destruir todo lo que había construido. Antes de conquistar la televisión estadounidense, Corden ya era un rostro conocido en el Reino Unido. No fue un producto instantáneo de la industria, sino alguien que se abrió paso desde abajo, aceptando casi cualquier papel que se le presentara. So that's a pretty cute dress you're wearing there. Oh, why, thank you. Pasó por el teatro musical con la obra Martin Guerre. Tuvo pequeñas apariciones en el cine, como en el drama deportivo 24/7, y también en la longeva telenovela Hollyoaks. Durante años buscó su oportunidad hasta que consiguió un papel recurrente en el drama Fat Friends, donde interpretó a Jamie Rimmer. Ese papel lo puso frente a una audiencia mucho más amplia, y sobre todo, lo llevó a conocer a Ruth Jones, su futura socia creativa. Juntos crearon en 2007 la comedia Gavin y Stacey, donde Corden dio vida a Smithy, el mejor amigo del protagonista. Smithy. Un tipo escandaloso, divertido y entrañable, que se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. La serie fue un éxito rotundo en el Reino Unido, especialmente en Gales, donde se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. I'm pregnant. And you're the father. El episodio final, emitido en Navidad, llegó a ser visto por más de la mitad de la población galesa. Gavin y Stacey le valió a Corden el premio BAFTA a la mejor interpretación cómica en 2008, consolidando su nombre dentro del panorama británico. Su popularidad creció tanto que empezó a presentar los premios Brit, participar en debates televisivos y colaborar en programas benéficos como Comic Relief. Para el público, Corden era el típico chico común que había triunfado gracias al talento y al trabajo duro, un tipo agradecido y sin pretensiones. Sin embargo, fuera de cámaras, la historia era muy diferente. En una entrevista de 2015, el propio Corden admitió que la fama se le había subido a la cabeza, diciendo: cuando te llega ese primer destello de fama, empiezas a creerte un poco más guapo de lo que realmente eres. Su coprotagonista Rob Brydon llegó a enfrentarlo directamente, diciéndole: tu comportamiento afecta a la gente, mientras su hermana le soltaba una advertencia más dura: James, no seas imbécil. Pero el daño ya estaba hecho. Su comportamiento arrogante había comenzado a eclipsar su talento. El primer gran tropiezo de su carrera llegó con Horny Corden, un programa de sketches que creó junto a su compañero Matthew Horne. Oi, don't laugh because this is serious. Whatever. Honestly. En 2009, el público lo rechazó y la crítica fue despiadada. El Telegraph llegó a decir que era tan divertido como una crisis financiera. El programa fue cancelado tras una sola temporada. Poco después, protagonizó Lesbian Vampire Killers, una comedia absurda, que fue un fracaso total. Solo obtuvo un 28% en Rotten Tomatoes y una puntuación mediocre en IMDb. Pese a estos tropiezos, muchos creían que aún podía aprender y madurar. Pero su peor enemigo no era la crítica, era él mismo. Durante la ceremonia de los premios Glamour Mujer del año 2010, Corden mostró por primera vez ante las cámaras su temperamento real. Patrick Stewart, invitado de honor, lo reprendió públicamente por parecer desinteresado mientras otros recibían sus premios. Corden, en lugar de tomárselo con humildad, respondió con sarcasmo y terminó protagonizando una tensa discusión en el escenario. And when the recipients are receiving their awards, don't stand at the back of the stage with your hands in your pockets. And we can all see you dying right now. Let's go for it. Here we go. El público quedó helado. A partir de ahí, su reputación empezó a agrietarse.
Aquella noche, el adorable Smithy dejó de serlo. Pese a todo, Corden seguía siendo un talento rentable. Poco después fue elegido como presentador de A League of Their Own, un programa de humor deportivo que le devolvió algo de credibilidad y lo mantuvo vigente en la televisión británica. Además, volvió al teatro con One Man, Two Governors, una comedia que lo llevó incluso a Broadway, y le valió un premio Tony al mejor actor en 2012. Parecía que estaba encontrando un equilibrio entre su ego y su carrera. Pero, como demostrarían los años siguientes, esa estabilidad sería solo una ilusión. En 2014, cuando el presentador Craig Ferguson anunció que dejaría The Late Late Show de CBS, nadie imaginó que su reemplazo sería James Corden. En Estados Unidos casi nadie sabía quién era, y muchos no entendían por qué un actor británico iba a ocupar el lugar de un ícono televisivo tan querido. Aún así, Corden aceptó el reto con entusiasmo, prometiendo no defraudar a su nueva audiencia. And I will really do my best not to let any of you down. Truly. I promise it'll be fine, I promise. Y aunque muchos dudaban de él, estaba a punto de reinventar la televisión nocturna. Craig Ferguson se había ganado el corazón de la audiencia, con su estilo relajado y espontáneo, sin guiones forzados ni risas fingidas. Era un tipo que conversaba de verdad con sus invitados. Así que, cuando un comediante británico, sonriente y desconocido, se paró frente a las cámaras, prometiendo que haría lo mejor posible para no decepcionar a nadie, pocos apostaban por él. Pero Corden tenía una carta bajo la manga. Entendía el poder de Internet. Supo leer la nueva era de las redes sociales, donde los momentos virales valían más que los índices de audiencia tradicionales. En lugar de concentrarse en largos monólogos nocturnos, decidió crear segmentos cortos, pensados para explotar en YouTube al día siguiente. Así nació Carpool Karaoke, su invento más famoso, un recorrido en auto con celebridades cantando sus canciones favoritas mientras charlaban de forma relajada. Lo que parecía una simple idea cómica se convirtió en un fenómeno global. Ver a Adele, rapeando el verso de Nicki Minaj en Monster, a Michelle Obama bromeando sobre su vida en la Casa Blanca, o a Paul McCartney regresando a su antiguo vecindario en Liverpool, conmovió a millones. El encanto de Carpool Karaoke estaba en la naturalidad. Corden no solo era el conductor, sino también el cómplice. Lograba que las estrellas parecieran humanas, que se rieran, se desahogaran y mostraran una faceta que normalmente no salía en entrevistas formales. El segmento fue tan exitoso que el canal de YouTube del programa alcanzó millones de suscriptores, y las reproducciones se contaban por decenas de miles. Gracias a eso, Corden pasó de ser un desconocido a convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense. Su programa también incluyó otros segmentos memorables, como Spill Your Guts o Fill Your Guts, donde los invitados debían responder preguntas incómodas o comer algo repugnante. Era un tipo de humor directo y absurdo que funcionaba perfectamente en redes sociales. Además, Corden supo explotar su talento teatral en juegos y musicales improvisados, dándole un toque de espectáculo a la televisión nocturna. En poco tiempo, The Late Late Show se convirtió en una de las producciones más comentadas y compartidas del momento, y Corden pasó a ser el anfitrión favorito de la industria. Hollywood lo adoptó sin reservas. En 2016 presentó los premios Tony, luego los Grammy en 2017 y 2018. Su carisma aparentemente inofensivo lo hacía ideal para cualquier gala. Siempre sonreía, siempre parecía agradecido, siempre listo para cantar y bromear. Pero, como suele ocurrir en las historias de ascenso meteórico, el personaje público empezó a chocar con la persona real. El primer signo de que algo no estaba bien llegó en un segmento con Jimmy Kimmel, cuando Corden no fue capaz de nombrar a 2 de sus camarógrafos. Intentó disimular con risas, pero el público no lo pasó por alto. Muchos lo consideraron una muestra de desconexión con su propio equipo. Name 2 of the cameramen in this room. Poco después, durante una gala benéfica en plena ola de acusaciones contra Harvey Weinstein, Corden hizo un chiste sobre el productor caído en desgracia. El humor fue tan inapropiado que el público se quedó en silencio.
y varios colegas lo criticaron por su falta de empatía. Su imagen de tipo amable y simpático empezaba a resquebrajarse. Right here in LA, it's so beautiful. Harvey Weinstein has already asked tonight up to his hotel to give him a massage. I don't know whether that groan was that you like that joke or you don't like that joke. If you don't like that joke, you should probably leave now. La situación empeoró cuando decidió hacer en Reddit un Pregúntame lo que quieras, un formato abierto en el que las celebridades responden preguntas del público. En lugar de recibir elogios, fue bombardeado con historias de personas que aseguraban haberlo visto comportarse como un déspota. Relatos de escenas donde gritaba a los meseros, de rodajes en los que trataba mal a su equipo, y de fanáticos decepcionados por su actitud grosera inundaron el hilo. Solo respondió unas cuantas preguntas antes de desaparecer de la plataforma. Pero ya era demasiado tarde. Internet había dictado sentencia. En 2019 protagonizó Cats, una película tan mal recibida que fue catalogada como uno de los peores fracasos del cine moderno. Ni la crítica ni el público perdonaron su papel. Ricky Gervais se burló de él en los Globos de Oro, diciendo que Corden había interpretado a un gato gordo, y que nadie había visto la película. Cuando más tarde le preguntaron en su propio programa si la había visto, él respondió: "No, no la he visto". Esa frase, lejos de sonar humilde, solo confirmó que ni siquiera se tomaba en serio sus proyectos. A partir de ese punto, su carrera comenzó a decaer a gran velocidad. En 2021, una petición para excluirlo del elenco de la película Wicked alcanzó más de 100,000 firmas. Y su participación como moderador en el especial de Friends fue duramente criticada. La gente ya no lo veía como el simpático británico que hacía reír, sino como un hombre con un ego desbordado. Y lo peor aún estaba por venir. En 2022, su reputación tocó fondo tras un incidente en el restaurante neoyorquino Baltasar. El dueño, Kit McNally, publicó en Instagram que Corden había sido el cliente más desagradable que habían atendido en su vida. Según el relato, el presentador explotó contra los camareros por un simple error en su pedido, gritando y amenazando con dejar una mala reseña si no le compensaban la comida. La historia se hizo viral, y aunque Corden pidió disculpas públicas, su intento de limpiar su imagen llegó demasiado tarde. Peor aún, semanas después negó haber hecho nada malo. Esa contradicción solo reforzó la idea de que su disculpa era una estrategia de relaciones públicas, no un gesto genuino. El escándalo desató una avalancha de testimonios similares de exempleados y personas que habían trabajado con él. Lo pintaban como un hombre egocéntrico, malhumorado y cruel con cualquiera que no pudiera beneficiarlo. Su comportamiento comenzó a reflejarse directamente en su programa. Las audiencias cayeron, los clips virales dejaron de tener el mismo impacto y los ejecutivos de CBS empezaron a perder dinero con el programa. Pero la estocada final llegó cuando se descubrió que Carpool Karaoke no era tan espontáneo como parecía. Un video filtrado mostró que en algunos episodios, el auto no era conducido por Corden, sino remolcado por otro vehículo. Aunque intentó bromear con el asunto, muchos fans se sintieron engañados, y la magia del formato se desvaneció. Para comienzos de 2023, el programa había perdido gran parte de su audiencia y ya no era rentable. El 28 de abril, exactamente 8 años después de su debut, Corden anunció su retiro. Alegó que quería pasar más tiempo con su familia y volver al Reino Unido, pero pocos creyeron esa versión. La cadena CBS, lejos de buscar un reemplazo, decidió cancelar el programa definitivamente. Era el fin de una era. Tras su salida de The Late Late Show, James Corden regresó al Reino Unido intentando vender una imagen de renacimiento personal. Dijo que su decisión de dejar el programa se debía a su deseo de pasar más tiempo con su familia y darle a sus hijos una infancia fuera del foco mediático. Contó que cuando su hijo mayor terminó la escuela primaria, entendió que era momento de regresar a casa. Sus palabras sonaban emotivas, pero pocos se las creyeron. Para muchos, aquello no fue una retirada voluntaria, sino una huida. Su reputación estaba por los suelos. Su carrera en Estados Unidos había colapsado y su nombre se había convertido en sinónimo de arrogancia disfrazada de simpatía. CBS tampoco intentó reemplazarlo.
El daño a la marca fue tan profundo que la cadena decidió simplemente cerrar el ciclo. Después de casi 30 años en el aire, The Late Late Show desapareció de la televisión. Corden no solo había perdido su empleo, había terminado con uno de los programas nocturnos más longevos de la historia estadounidense. Era una ironía cruel, para alguien que en sus primeros años prometía no defraudar a nadie. Las comparaciones con Ellen DeGeneres se hicieron inevitables. Ambos habían construido imperios mediáticos basados en la amabilidad y el humor, solo para ser expuestos después como personas difíciles, abusivas y temperamentales. And then it turns you on? No, it doesn't turn You just me said on. it did. No, I didn't mean it in that way. Okay. Bitch. En el caso de Corden, esa dualidad se amplificaba por su talento teatral. Sabía actuar la simpatía a la perfección, y esa habilidad le permitió mantener la fachada durante más tiempo. Pero, como suele pasar, la verdad terminó filtrándose entre los huecos del personaje. Aún así, su caída no fue el fin de su carrera. Corden volvió a centrarse en el teatro, el lugar donde todo había comenzado. Participó en nuevas producciones, y con cierto aire nostálgico, retomó su papel de Smithy en el especial navideño de Gavin y Stacey en 2024. El público británico lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos lo veían como un regreso a sus raíces, otros como un intento desesperado de recuperar el cariño perdido. Aunque el episodio tuvo buenos números, quedó claro que el viejo encanto de James Corden ya no era el mismo. Su historia terminó convirtiéndose en una advertencia dentro de la industria del entretenimiento. La suya es la clásica trayectoria del comediante que conquistó al público con su autenticidad, solo para perderlo todo cuando esa autenticidad resultó ser una actuación más. En su caso, la fama no solo lo cambió, lo devoró. El tipo gracioso y agradecido que una vez fue símbolo de humildad, terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo la exposición constante y el ego pueden destruir una carrera. Hoy, Corden intenta mantenerse activo y lejos de los escándalos, aunque sigue siendo una figura polarizante. Algunos sostienen que fue víctima de la cultura de la cancelación y que sus errores fueron exagerados. Otros creen que simplemente cayó por su propio peso, como un recordatorio de que el encanto tiene fecha de caducidad cuando no se respalda con respeto y empatía. En el fondo, la historia de James Corden es la contradicción que encarna. Un hombre que alcanzó el éxito mundial gracias a su talento para conectar con la gente, pero detrás de esa sonrisa televisiva, parecía incapaz de hacerlo en la vida real. Su ascenso fue meteórico, su caída fue pública y su legado incierto. Quizás con el tiempo logre reconstruir parte de lo que perdió. Pero por ahora, Corden sigue siendo el ejemplo más claro de que a veces, la peor versión de una estrella no está en los titulares, sino en los momentos en que las cámaras dejan de grabar. Si te gustó este video, compártelo. Así nos ayudas a seguir creando contenido.